buenas tardes, amigos cibernautas de Belén Digital. Gracias por estar en el programa Realidades. Gracias a todos aquellos cibernautas que me han contactado y me han felicitado por este programa. Muchísimas gracias por estarnos sintonizando. A todos aquellos belemitas y no belemitas que nos están viendo dentro y fuera del país. Tenemos información de algunos amigos que están fuera del país y que nos pueden sintonizar tanto en vivo como nos pueden sintonizar luego nos pueden bajar en YouTube Realidades Belén, y ahí encontrarán todos los programas que hemos podido grabar en Belén Digital para que los puedan ver cuando tengan un tiempo y lo puedan disfrutar. Hoy iniciamos una serie de programas dedicados al deporte. Hemos considerado que el mes de septiembre es el mes del niño y creemos que es donde se inicia los procesos deportivos, y hemos invitado a un belemita muy connotado, una persona que tiene prácticamente el historial deportivo de este cantón. Inició siendo entrenador, siendo salvavidas, trabajando para la Cruz Roja, y bueno, él nos va a contar parte de la historia, pero sí es una persona que además le gusta la historia, ha acumulado muchísimos datos sobre los aconteceres y sobre los episodios que han pasado en el deporte, no solamente de la natación, sino Belén como un todo en el deporte, las participaciones en los diferentes Juegos Nacionales en el país. Así es que nos tienen mucho por contar. Vamos a tratar de rescatar lo más importante. Juan, bienvenido a este programa, muchas gracias por acompañarnos. Juan Alvarado Guzmán es conocido y cariñosamente le decimos Juancho, pero en realidad es todo un profesional. Juan, bienvenido a Realidades, es un placer tenerte aquí esta tarde y vamos a hablar de deporte, vamos a hablar de la historia del deporte en Belén. Sí, buenas tardes, Manuel, y de veras que para mí es un gran placer estar en este programa. A mí me encanta la historia, no solo del deporte, la historia de este país en general, y los Juegos Deportivos Nacionales para mi concepto es el renacer o el inicio de un gran proceso del deporte y la recreación en nuestro país, en donde nuestro Cantón Belén escribió sus primeras páginas, y si nos ponemos a retroceder y ver lo que se ha hecho de 1976 en Palmares hasta la fecha, donde nuestro cantón ha hecho un extraordinario aporte de seleccionados nacionales en un montón de deportes, eso es increíblemente beneficioso, tanto para la juventud como para el historial deportivo del cantón, para las futuras generaciones, que ojalá que los chiquillos estén pendientes de toda esta historia, que yo creo que es importante que ellos se eduquen a través de esto y que conozcan quiénes fueron los grandes atletas, los dirigentes que en algún momento decidimos, digamos, iniciar esta aventura, y que dichosamente ha sido de un aporte extraordinario a nuestra sociedad. Qué dicha, Juan, que tenemos hoy, esta tarde aquí contándonos las historias, pero vamos a regresar al pasado, vamos a vivir. Tenemos que entender que nuestra generación, nosotros salimos de la escuela más o menos en el 69, 70, por ahí. Lo único que había de deporte en San Antonio eran 3 plazas de fútbol. La escuela no tenía gimnasio, no tenía profesor de educación física. Recuerdo que, bueno, por lo menos yo tengo recuerdos de que nosotros en la vida estudiantil de la escuela solo fuimos a un partido de fútbol y duramos más o menos 5 minutos, porque si no, no jugaba ninguno, ¿verdad? Y solo jugamos los de quinto y sexto, ¿verdad? Que fue contra San Rafael de Ojo de Agua en un partido kilométrico, porque hubo que hacerlo como de 180 minutos para poder jugar todos, ¿verdad? Sí, sí. Eso es, digamos, lo que yo puedo contar de las anécdotas deportivas de mi infancia. Bueno, pero gracias a eso cambió la historia, porque imagínense que en el 1976 se hacen los primeros juegos, pero ahí entre esa época, cuando salimos de la escuela, Juan, a cuando se generan los Juegos Nacionales, hay una historia, porque me parece que es donde nace un Juan Alvarado
entrenador. Cuéntenos un poco esa historia, Juan, porque es interesantísimo cómo llega Juan a ser entrenador, ¿verdad? Sí, Manuel, yo me inicié en la Cruz Roja de aquí, Benemérita Cruz Roja de San Antonio Belén, en 1973, que fue que fundamos el Comité de Cruz Roja Belén. Yo me integré un tiempo después, pero la fiebre mía siempre fue el salvamento acuático. Desde un inicio yo me metí, no sé por qué, siempre me encantó la natación, en la brigada acuática. A los 18, 19 años yo tenía ya 3 cursos de capacitación en salvamento acuático y me fascinaba la actividad esta. Yo no trabajaba directamente en natación, sino que trabajaba en una empresa y mi labor como salvavidas era totalmente voluntaria en los diferentes puestos de playa en Semana Santa. A veces íbamos a la finca de Ande a vigilar el barril Country Club en Alajuela, que prestábamos un servicio voluntario de vigilancia ahí. Ahí me inicié en esta cosa. En 1978 ya estábamos desarrollando los Juegos Deportivos Nacionales. Ya en 1977 habíamos participado en Turrialba con el primer equipo de natación de Juegos Nacionales de Belén, que fuimos 5 vecinos aquí. Este servidor, Juan de la Rosa Murillo, el profesor Juan de la Rosa, que está ahora trabajando en Guatemala, Juan Vicente González, Eladio Chávez, que le decíamos cariñosamente Layo, Juan Vicente González, el que le decíamos Periquillo, y el finado, como decimos aquí en los pueblos, Freddy Castro, que fuimos los que tomamos la iniciativa a participar en 1977 en Turrialba, que por primera vez se participaba en natación. Yo me inicié en esto de la natación, ya en la parte de enseñanza y todo eso. Yo ingresé a trabajar en el instituto, en la antigua Dirección General de Educación Física y Deportes, en la piscina La Sabana, en junio del 78. Ahí tenía no solamente trabajaba salvavidas, sino que también asistente de los instructores que tenía en ese entonces la antigua Dirección de Deportes. Y Juan de la Rosa y yo decidimos a principios, en verano del 78, iniciar un programa de enseñanza de natación en el balneario Jodiagua. Coordinamos con la administración del balneario y junto con el Comité Cantonal de Deportes de aquella época de Belén. Iniciamos las clases de natación y ahí empezamos. Yo salía, doña Hilda González, que era la directora general de deportes en aquel entonces, me daba un permiso y yo salía a las 2:30 de la tarde de San José en carrera para Jodiagua. A las 3:30 estaba metido ahí en la piscina con 20, 25, 30 chiquillos enseñándoles a nadar, Juan de la Rosa con los más avanzados, y así empezamos en los cursos de verano, en el 78, 79, en el 80 inclusive teníamos las famosas escuelas de verano que eran muy bonitas, eran vecinos del cantón y lo hacíamos en forma voluntaria. Nosotros no recibíamos ningún pago en ese entonces y lo hacíamos con un amor increíble porque estábamos con la locura aquella, los Juegos Deportivos Nacionales, y queríamos que nuestro cantón tuviera un buen representativo, que años después dichosamente lo logramos. Así fue prácticamente como me inicié yo con la enseñanza. En la Sabana, yo trabajé en la piscina de la Sabana de 1978 a casi al año 2000, 1999, que por distintas situaciones ahí de administración del Instituto del Deporte, cuando se creó el Instituto del Deporte, decidieron trasladarme a oficinas. Y seguí trabajando en oficinas, pero sin embargo, siempre ligado a los equipos de natación. En este momento tengo casi 11 años de estar con el equipo de natación de Alajuela. Estuve muchísimos años con Belén a nivel de federación y ahí inició mi participación en este deporte tan lindo. Bueno, vea qué interesante, porque efectivamente los Juegos Nacionales vienen a encender la mecha, vienen a encender un cambio total y absolutamente radical a lo que era la forma tradicional de hacer deporte. Sí, no había, hablábamos siempre normalmente fútbol, ¿verdad? Es decir, los atletas eran futbolistas, ¿verdad? Cuando mi papá y mis tíos eran jugadores de fútbol, bueno, ellos eran atletas, eran deportistas, porque era el único deporte prácticamente que se practicaba, ¿verdad? Sin embargo, bueno, el balneario Jodiagua fue un escenario para que nosotros aprendiéramos a nadar, pero en una forma de nadar para no ahogarnos, ¿verdad? Pero no a nadar con técnica, ¿verdad? Que son dos cosas muy diferentes. Pero Juan, aquí vamos a hablar un poco, digamos, en el caso
de Juan de la Rosa, por ejemplo, Murillo, que hoy es un entrenador cotizado a nivel internacional, entiendo que está en Guatemala, y el caso tuyo, bueno, fueron entrenadores belemitas que se hicieron, digamos, en esas circunstancias, ¿verdad? Les gustó, bueno, Juan de la Rosa vivió toda una vida prácticamente en el balneario de Jodiagua, porque la mamá era la que alquilaba trajes de baño, ¿verdad? En el vestíbulo. Sí, muy en esa época el balneario de Jodiagua tenía tiendita, y esto lo hacemos para ilustrar a la gente, a los amigos cibernautas, ¿verdad? Antes la gente no tenía vestido de baño como ahora, que hay 3 o 4 vestidos de baño cada persona en su casa. La gente iba al balneario de Jodiagua sin vestido de baño y alquilaba los vestidos de baño. La mamá de Juan de la Rosa era la señora encargada de la tiendita de alquilar vestidos de baño, ¿verdad? Entonces, Juan de la Rosa, y además que Juan de la Rosa toda la vida vivió al frente del balneario, ¿verdad? Eso le permitió estar siempre y fogar, y de alguna manera tuvo un muy buen entrenamiento con gente que llegaba al balneario, que tenía que ver algo con la natación, de alguna manera, ¿verdad? Porque yo recuerdo haber visto clavadistas, por ejemplo, que todavía llegan algunos clavadistas al balneario de Jodiagua, pero yo recuerdo, por ejemplo, a un hijo de Marcos el verdurero, que llaman otros, el hermano de Garrón, que trabajaba en Taca, que era clavadista. Sí. Es correcto. Y era impresionante verlos ahí, y que lo hacían de una forma prácticamente empírica, porque no tenían ningún tipo de asesoramiento, pero era gente que llegaba, y eso permitía hacer de alguna forma fogueo, digamos. Bueno, pero contanos un poco, porque Belén Natación, ya nos dijiste que ustedes 5 fueron los del equipo de natación en Turrialba, que fue la primera vez que hubo equipo de natación, es decir, que se participó en natación, porque Palmares fue los primeros Juegos Nacionales, y después fue Turrialba el año siguiente. Tengo que contarte algo. Yo tengo una anécdota en Turrialba, y en Turrialba yo fui de periodista. ¿Y por qué fui de periodista? Bueno, porque Héctor Guzmán, el periodista, éramos muy amigos, y teníamos un carro como a medias con Héctor, era una cosa así. Entonces queríamos ir a los Juegos Nacionales, y Héctor se llevó los estuches de unas cámaras, y no teníamos dónde dormir, y entonces nos pusimos los estuches de las cámaras y pasamos como periodistas, y nos dieron albergue y nos dieron todo, y así fue como estuvimos en el campamento de los atletas, o se llama la Villa Olímpica, y sin tomar fotos, ¿verdad? Porque no tomaba fotos, es decir, lo que dábamos eran nada más las cosas de cuero, esas que se usaban antes de las cámaras fotográficas. Bueno, Héctor, éramos como 4 que fuimos a Turrialba, y en ese tiempo Cinia, la novia, Cinia Segura, era competidora. Ella competía con voleibol en femenino. Pero hablemos un poco de esa época, porque esa época fue muy linda. Primero que nada, hay que recordar que no había presupuesto. No. Es decir, era cero, prácticamente. Puro cariño, puro amor. Y era lo que ahora llaman un rejuntado. Yo recuerdo que se juntaba Coralia Alfaro, por ejemplo, que estudiaba en San José en un colegio. Marilú González, que eran voleibolistas, pero que eran voleibolistas de los colegios donde ellos estudiaban. Sí, correcto. Y aquí se vino a hacer, digamos, un rejuntado. Y eran equipos que era lindísimo ir a verlos jugando. Pero la natación, en realidad, nace el primer equipo de Belén en el balneario de Jodiagua. Contanos un poco sobre esas historias, porque eso es bonito saberlo. Sí, Manuel y amigos, esto es muy interesante. En 1975, ahí en Ojo de Agua había un pequeñito equipo de natación que se llamaba los Delfines Azules de Ojo de Agua. Inclusive yo le comentaba a Manuel que ellos estuvieron inscritos en ese entonces, no era la FECONA, la Federación Costarricense de Natación, era la Asociación de Aficionados a la Natación. Y ese equipo estuvo oficializado, estuvo inscrito ahí en ese primer inicio de la natación nacional ya a nivel de clubes. Yo recuerdo a los integrantes, a los hermanos Villegas, a Virgilio, a Marta Villegas y a Guillermo,
como los primeros belenitas, una muchacha, Patricia Hernández, era una chiquilla colombiana que estaba por aquí, y Julio, el hermano de ella, eran chiquillos, en realidad eran chiquillos de 11, 12 años, que llegaban a Ojo de Agua porque ahí llegaba un muchacho que trabajaba en Laxa, que era aficionado 100% a la natación, y él vio que llegaban chiquillos del pueblo que nadaban un poquito bien, y él se interesó por enseñarles, y de hecho les enseñó y se formó ese equipo. Y como dato interesante, ahí estuvieron dos excelentes nadadores de nuestro país, Georgia Mauri, Jean-Pierre Mauri, que fueron nadadores seleccionados nacionales, campeones centroamericanos unos años después, nadando con Cariari, pero el papá de ellos era un hombre enamorado de Ojo de Agua, don Juan Mauri, un gran amigo. Ellos llegaban a los fines de semana a pasear. Me recuerdo también a las hermanas Hernández, a Carolina Hernández y a Gisela Hernández, que también unos años después fueron nadadoras de Cariari con Francisco Rivas y seleccionadas nacionales, pero eran chiquillos, pero la gente se impresionaba de ver a esos chiquillos de 10, 11, 12 años nadando unos estilos muy excelentes estilos. Ya esos chiquillos ya llevaban sus clases de natación en la Salle y eran nadadores ya con una excelente técnica. Ese fue prácticamente el primer equipo de natación de Belén, y luego nació los Juegos Nacionales, los Juegos Deportivos Nacionales, 2 años después, 3 años después. Pero cuando se iniciaron los Juegos, la historia del inicio de Juegos es muy bonito, porque yo siento que el aporte que los Juegos Deportivos Nacionales, como dije al inicio, han dado a la sociedad costarricense es invaluable. Es increíble en este momento, si nos ponemos a ver de los atletas que participaron en Londres, prácticamente todos estos muchachos nacieron en Juegos Deportivos Nacionales. El caso de Neri, el caso de Leo. Yo tuve el honor de ver a Leo chiquitillo en los Juegos de Turrialba 90 y algo, compitiendo, un chiquito de 13, 14 años, y ver el nivel que tiene Leo. El mismo Andrei Amador, Gabriel Atraña, todos estos muchachos, Charolín Scott, prácticamente todos nacieron a través de Juegos Deportivos Nacionales. Ahí es donde yo siento la importancia que este programa le ha dado al deporte costarricense, y no solo de estos Juegos Olímpicos. En Juegos anteriores, la mayoría de los muchachos que han representado al país han salido del programa Juegos Nacionales. La natación de Belén, ese es, digamos, la primera historia de la natación, tal vez no tan competitiva, pero sí tenemos que reconocer que fue el primer equipo que tuvimos, el famoso Delfines Azules de Ojo de Agua. Luego vino en 1977, nacen los Juegos Nacionales en Palmares 76, y se invita a 10 cantones. Belén es uno de esos 10 cantones invitados. No hay proceso eliminatorio. Belén tenía una trayectoria deportiva, habían algunos compañeros, Mario Araya inclusive estuvo en ese comité organizador que formó, que inició el proceso de Juegos Nacionales, junto con el licenciado William Corrales, que fue el que trajo la idea de Alemania de crear este programa en nuestro país. Y en 1976 participamos en Palmares con deportes donde, por ejemplo, el béisbol, que participó solo Belén y Palmares, los muchachos jugaron con tacos de fútbol, con tenis, sin espinilleras, sin petos. O sea, era una competencia hasta cierto punto muy recreativa. Jugaron béisbol, en atletismo igual, en condiciones. Teníamos algunos atletas que sí tenían alguna experiencia. El caso de voleibol, como explica Manuel, que eran muchachas que entrenaban en sus colegios, y Mario Araya decidió formar un grupo muy bonito, que fue en 76 y 77 la medalla de oro. Y en baloncesto teníamos un grupo de muchachos por ahí. En Palmares se compitió también en ajedrez. Manuel Pipo Zumbado, este muchacho, ¿cómo se llama? Zumbado Salas, Jorge también. Hubieron un grupo de muchachos en ajedrez, en diferentes deportes, y ahí representaron al cantón. Pero ahí se dio el primer paso. Ya para Turrialba 77 hubo un proceso eliminatorio. Ya llevamos más deportes, más personas. Y ahí participamos por primera vez en natación con las personas que mencioné al principio. Y ahí nacimos. Hay una historia muy bonita, y yo se la comentaba a Manuel, y a mí me hace mucha gracia, porque nosotros llegamos a Turrialba un día antes de la competencia, y había una reunión técnica. Y nos dicen, pregunte por Carlos Loaiza, él es el encargado de la natación. Y de veras llegamos y preguntamos, don Carlos Loaiza vivía a la par del balneario Las Américas. Sí, ¿en qué les puedo servir? Mire, es que somos del equipo de natación de Belén,
y queremos informarnos cómo va a estar la competencia. Mañana nos reunimos y preguntamos en cuántas pruebas se puede participar, en lo que ustedes quieran. El reglamento se cambió, usted puede participar en lo que quiera. Eran 12 eventos, 10 individuales y los 2 relevos. Bueno, nosotros inocentemente nos inscribimos ahí en las pruebas que creímos que podíamos hacer una buena labor, y al día siguiente empezó la competencia y vimos al equipo Turrialba calentando, Carlos Loaiza, Ronald Loaiza, aquellos monstruos, ¿verdad? Que en Carlos sucedió algo increíble, él ganó 11 medallas de oro y Ronald, el hermano, ganó las 11 medallas de plata. O sea, la única medalla de oro que perdió Carlitos la ganó Ronald. Entonces entre ellos dos se repartieron las 12 medallas de oro y las 12 medallas de plata. Y toda la gente impresionada. Nunca más volvió a suceder esto en la historia de Juegos Nacionales, porque ya en el 78 en San Carlos se reguló a un máximo de 6 eventos. Pero es una anécdota muy linda que yo siempre recuerdo. Y en aquel momento todo el mundo veía a Carlos y a Ronald como los enemigos de la piscina, ¿verdad? Todo el mundo con envidia y todo eso. Y actualmente son 2 extraordinarios amigos a que yo los aprecio, pero de todo corazón. Turrialbeños, excelentes profesionales, amigos de toda una vida, porque siempre, ahora me toca compartir con él en los Juegos Centroamericanos Estudiantiles en El Salvador. Él va con el equipo de fútbol de Turrialba, y ahí voy a tener la dicha de sentarme con Carlitos a recordar estos tiempos, pero siempre que lo veo lo abrazo, porque es una excelente persona, igual Ronald, su hermano. Y esto es lo bonito de esta cosa, que se hacen amigos en todo el país, y la rivalidad era prácticamente ahí en ese momento, pero llegamos a convertirnos en amigos, dichosamente muchos de ellos profesionales ya, con familias, y ahí estamos, ahí seguimos adelante. Hay una segunda parte de la natación. Veámosla, Juancho. Vamos a darle la oportunidad a nuestros patrocinadores de este programa, ¿verdad? Que don Fernando Vargas, el propietario de Belén Digital, nos tiene, y vamos a venir con esa otra historia, pero vamos a dar un tiempo. En Gimnasia Artística Belén les estamos esperando para formar a sus hijos. Clases en diferentes horarios y son para hombre, mujeres, niños y niñas. Atendidos por entrenadores altamente capacitados. Estamos ubicados contiguo al Polideportivo en Belén, Heredia. Teléfono 2239-4752. Apartotel Oro, su opción en Belén. Cómodas habitaciones, amplio y seguro parqueo, en el centro de San Antonio de Belén, para sus familiares, amigos o cuando reciba personal técnico de su empresa. Página web www.apartoteloro.com. Teléfono 2239-0403. En Ofimuebles y Remodelaciones nos especializamos en fabricar muebles a la medida y el gusto del cliente. Todo en muebles para su oficina. Tenemos más de 30 años especializándonos en la ergonomía y belleza de su oficina. Oficinas en Paseo Colón y fábrica en San Antonio de Belén. Teléfonos 2293-6317 y 2255-1951. Servicio de limpieza de tanques sépticos LIE de Flores SRL. Brindamos servicio de excelente calidad en destaqueo de tuberías, transporte de lodos, limpieza de trampas de grasa, disposición final de desechos. Todos nuestros servicios son de excelente calidad y contamos con los certificados de planta de tratamiento al día. Presupuesto sin compromiso. Eduardo Solano Mora, propietario. Teléfono 8292-5526. En Gimnasia Artística Belén les estamos esperando para formar a sus hijos. Clases en diferentes horarios y son para hombre, mujeres, niños y niñas. Atendidos por entrenadores altamente capacitados. Estamos ubicados contiguo al Polideportivo en Belén, Heredia. Teléfono 2239-4752.
Gracias, cibernautas, por estar de nuevo con nosotros y con Juan Alvarado, entrenador de natación, pero un gran conocedor y historiador de los Juegos Nacionales en Belén, y por eso hemos querido traerlo para que nos cuente la verdadera historia de estos Juegos Nacionales. Juan, quedamos en una historia que pendiente, y quiero que la contes, quiero que nos digas cómo fue esa historia. Cómo no, Manuel. Después de San Carlos 78 ya nosotros fuimos con nadadores muy buenos. Rodrigo Zamora, por ejemplo, nuestro amigo Rodrigo, sí, claro, hermano de Macho Zamora, de los amigos de Pedregal, disculpen el comercial. El comercial. Ahora, después lo cobramos a Macho. Rodrigo era un excelente nadador, con un cuerpo impresionante, un muchacho de casi 1,88 m. Él estaba nadando en ese entonces en Cariari. Teníamos un nadador, Fernando Vargas, hijo del famoso Largo, un personaje lindísimo de la abuela. Todo un atleta, todo un señor. Fernandillo Junior, él nadaba en Ojo de Agua, era un cliente a morir en Ojo de Agua. Él no salía de Ojo de Agua los fines de semana. Dos extraordinarios nadadores. Ya en el 78, después de la experiencia vivida en Turrialba, ya nos preparamos mejor. Ya Carlito Loaiza no podía nadar las 12 pruebas, no podía ganar las 12 medallas de oro. Y ahí hicimos un gran trabajo, se ganaron varias medallas, pero ya la gente decía, mira qué bonito, ya Belén ganó más medallas, ya el equipo de natación anda mejor. De ahí pasamos a Punta Arenas, después de San Carlos 78 pasamos a Punta Arenas. Ya en Punta Arenas nosotros llevábamos un equipo de categorías menores, pero no pudieron competir porque el reglamento era abierto, entonces no podíamos poner chiquillos de 12, 11, 12 años a competir con gente adulta. Inclusive llegaron nadadores de más de 25 y 30 años y era una lucha desigual, era una sola categoría. En Punta Arenas ganamos la natación, la ganamos con una gran cantidad de medallas de oro, y ahí nuestro gran amigo y rival Carlitos Loaiza, en ese año Carlitos estaba nadando ya con el Costa Rica Tennis Club, que llegó a ser novato del año y era un mariposista a lo mejor que yo he visto en este país, un nadador fuera de serie. Pero ya nos quitamos, como dicen vulgarmente, encima el enemigo número uno. Carlitos ahí no participó, entonces nosotros, pero eso no es por quitar mérito a que llevamos un excelente equipo y ganamos 18 medallas de oro en Punta Arenas, el primer lugar, y fue una labor muy linda. Pero ya ahí teníamos una base de promoción, ya teníamos categorías menores, ya habíamos sacado del balneario Ojo de Agua un montón de chiquillos que se empezaban a iniciar. Nadadores extraordinarios, Juanito González, Elena González, Lizzy González, que se inició un poquito después. Lizzy estaba, bueno, no recuerdo si Lizzy, no sé si había nacido Lizzy en ese año, estaba muy chiquita, pero Lizzy llegó a ser fuera de serie. Y teníamos un montón de nadadores de muy buen nivel. Ya para Grecia, 1980, ahí igual se mantuvo una categoría. Nosotros igual participamos con una sola categoría, con un grupo más grande de nadadores. Alajuela llevó un equipo muy grande, muy fuerte, con nadadores muy experimentados. De hecho nos ganan, y nos ganan en Mellaje, en Grecia. Sí, en Grecia nos gana la natación. En Limón 81 se logró que ya la Dirección de Deportes estableciera dos categorías de natación, una infantil o juvenil y una mayor. Nosotros llegamos a Limón con dos equipos fuertísimos y sucedió algo extraordinario. Esta historia yo la voy a contar porque ustedes no se imaginan lo que me emociona a mí, esta historia de los Juegos Deportivos Nacionales de 1981. Cuando nosotros iniciamos el proceso eliminatorio... Estamos hablando de Limón. Limón 81. Exacto. Nosotros sabíamos que era muy difícil pretender ganar unos Juegos Nacionales, porque en ese momento el honor de un cantón era ganar los Juegos Nacionales. Ganar unos Juegos Nacionales era un momento de gloria para cualquier cantón. Ya Belén los había ganado en Palmares 76, en Turrialba 77 y en San Carlos 78 Turrialba los había ganado. Imagínense que aquí en todos estos juegos, desde Turrialba, perdona Juan, desde Palmares hasta Limón no aparece San José. Como los 5, digamos, en la estadística. Sí. Es decir, eso quiere decir que los Juegos Nacionales nacen prácticamente de otros cantones, de los cantones prácticamente de intermedios, pequeñitos. Pequeños. ¿Verdad? Ni Cartago ni San José, ellos aparecen tiempo después con un gran proceso deportivo.
En Limón, en Grecia, 1980, Limón vuelve a ganar los juegos. Los había ganado en Punta Arenas y en Grecia. Pero en Limón, nosotros teníamos un equipo de natación extraordinario. Éramos un equipo grande, con mucha gente. ¿Quiénes eran los entrenadores en esa En época? ese entonces estábamos Juan de la Rosa y este servidor. Ahí en Ojo de Agua, estábamos entrenando fuerte. Sabíamos lo que teníamos. Es decir, en el 81 no teníamos polideportivo. No teníamos el polideportivo. Sí, eso lo hicimos en el 86. Exactamente. En la municipalidad que yo fui regidor. Sí. En los Juegos de Limón 81, el equipo de natación entrenábamos en Ojo de Agua y en el Club Campestre Español. Ellos nos facilitaban la piscina en las noches y entrenábamos, era lindísimo. Yo cuento esto porque yo lo hacía con tanta pasión. Yo caminaba desde mi casa hasta el Club Campestre Español con una tabla con 4 o 5 calientapollos de esos bombillos para iluminar la piscina, porque el club no tenía iluminación para la piscina, y con una extensión eléctrica. Subía, caminaba hasta allá, amarraba la tablita y así entrenábamos. Era pasión. ¿Era las 5 de la mañana? ¿O? No, 6 de la tarde, 6 de la pero tarde. de 6 a 7 y media. Pero la piscina no tenía iluminación y hay que ponerle de alguna manera. Exactamente, pero era una pasión. Yo lo hacía y yo me sentía el mejor entrenador del mundo, a la par de Juan de la Rosa, y ver a aquellos chiquillos ahí. Pero sucedió lo siguiente: los Juegos Nacionales de Limón se establecieron 2 categorías, en natación y en natación, porque era muy grande la diferencia. Chiquillos de ya Belén y otros cantones tenían promoción, categorías menores, y gente muy grande, y separaron dos categorías. Cuando inició el proceso eliminatorio, ya vimos que clasificó el equipo de fútbol de Belén, el voleibol, ciclismo, natación, atletismo. Llevábamos algunos deportes, que en ese equipo de fútbol en Limón 81, ahí estuvo Osquita Ramírez con 16 años, que nunca se me olvida verlo en la final, que la perdimos 2-1 con Limón, verlo ahí sufriendo, casi que llorando. Son detalles que uno nunca se le olvidan. Un chiquillo, Oscar, 16 años, y con otros muchachos talentosísimos de nuestro cantón. Llegamos a los Juegos Nacionales de Limón. Belén llevaba 98 atletas y Limón presentaba 432 atletas. 15 días antes de estos Juegos Nacionales yo cogí el reglamento, empecé a revisar las puntuaciones. La puntuación en deportes individuales era muy alta, en deportes de conjunto no era tan alta. Y le comento yo a Mario Araya, le comento a Chicho Villegas, a Francisco Villegas y a un grupo de amigos que estaban en ese entonces en el comité. Estaba Oscar también estaba como entrenador de atletismo. Oscar también, Oscar Álvarez. Y nunca se me olvida, el finado Félix Porras, un amigo que lo guardaremos toda la vida en nuestra memoria, que fue del casi que el único que aceptó mi tesis. Yo les dije: vea, muchachos, vamos a ganar los Juegos de Limón. Juan, usted está loco. Llevamos 98 atletas y Limón 430. Porque en ese tiempo el sede no se eliminaba, ¿te acuerdas? No. Entonces, claro, sí, sumaba mucho, porque no tenía eliminatorias. Exactamente. Eso da otra perspectiva, ¿verdad? Porque Belén se tenía que eliminar con toda la gente aquí alrededor, pero la sede no. Exacto. Eso fue lo que sucedió, que Limón... Entonces era el monstruo contra el débil, era el Goliat contra David. Y fue un motivo, todo el mundo me vaciló: este hombre está loco, ¿cómo se te ocurre, Juan? Está loco, ¿cómo vamos a ganar los juegos? Vea, yo ya hice un estudio de puntuación, necesitamos 2 cosas: meter en la final el voleibol, 2 equipos de colectivos, y el fútbol y el voleibol. Nosotros nos encargamos del resto, la natación y que el ciclismo, que el atletismo, los otros deportes ayuden con unos cuantos puntos, porque las medallas individuales tenían una puntuación muy alta. Yo hice un cálculo de natación, cuántas medallas podíamos ganar, cuánto ganamos aquí y allá. Necesitamos que el voleibol y el fútbol entre a la final. Llegamos a Limón. Vos diseñaste una estrategia. Totalmente. Una estrategia que a veces es lo que menos se diseña. Yo 15 días antes le dije a todo el mundo: Belén va a ganar estos juegos. Y fue motivo de burla, porque ¿quién se iba a imaginar que con 98 atletas íbamos a derrotar al poderoso Limón con 430 y resto, 40 y resto de atletas? Entonces llegamos a Limón. Fue aquel famoso viaje que hicimos en tren, que nos fuimos en tren hasta Limón, que duraba una eternidad, y llegamos allá a la inauguración de los Juegos en el estadio Big Boy. Entró Belén, entraron todos los cantones, nos sentamos todos humildes ahí.
Limón, y llegaron cansadísimos. sí, Porque el viaje en tren es la delegación de Limón ingresó de último y el anunciador dice, bueno, en este momento ingresa al estadio Big Boy los futuros campeones de estos cuartos o quintos Juegos Deportivos Nacionales, Limón. Y empezó el desfile de atletas. Eran los sextos Juegos Nacionales. Aquellos gigantes, el equipazo baloncesto que tenía Limón, el béisbol, el fútbol, el atletismo, que era un equipazo de atletismo. Bueno, atletas extraordinarios y aquel montón de atletas y entraban. Y todo el mundo asustado, viendo, impresionado de ver aquella cantidad de muchachos limonenses. Y yo sentado les decía a los compañeros, no se asusten, vamos a ganar estos juegos. Y ahí me dieron por la cabeza y me vacilaron porque nadie se imaginaba eso. Empezaron los juegos. Pero trabajaste los números. Sí. Los otros trabajaban la impresión, nada más la imaginación. Exactamente. Empezaron los juegos y empezó todo bien. Empezó la natación ganando cualquier cantidad de medallas. Todos los días ganábamos el montón de medallas y más medallas. Y eso acumuló imagínate que la natación adjuntó aproximadamente 320 puntos. Que para lograr esa cantidad de puntos, otro cantón tenía que haber ganado casi 6 deportes colectivos. Por eso fue mi teoría. Por eso yo triunfé con mi teoría y mi tesis. Y entonces la natación hizo 320 puntos. Metemos el fútbol en la final. Vamos a explicar un toquecito lo del tema de los puntos, porque es un tema que hay que entenderlo. Vamos a ver, una de las grandes disyuntivas de los Juegos Nacionales ha sido cómo declarar un campeón, un ganador de Juegos Nacionales. Sí. Inicialmente era por medallas, por eso es que en Palmares, todavía Turrialba, creo que San Carlos, iba al cantón que obtuviera más medallas, era el campeón de los Juegos Nacionales. Pero bueno, primero Juan, bienvenido a Belén Digital, un placer tenerte por acá. Estaba ausente, don Fernando. Sí, estaba calladito oyéndolo hablar la historia completa de la natación de Belén, que me parece fascinante. Pero esto ha sido una injusticia porque a Belén le han privado de varias campanizaciones, ¿verdad? Porque nosotros hubiéramos seguido siendo campeones. Lo que pasa es que lo estructuraron para que Belén ya no fuera más campeón. Bueno, eso lo vamos tal vez a explicar, Juan, si tiene más. En los Juegos Nacionales, en los Juegos Olímpicos, ¿cómo se define? Pero aquí es donde viene el tema de los puntos, porque Juan, exactamente el Limón, es cuando hace la estrategia numérica. Y lo acaba de decir, es decir, ganaba más a veces con una medalla de oro individual que con un colectivo, porque la forma como estructuraron para los puntos, para declarar el campeón, fue lo que Juan manejó mejor. Entonces se fue y natación hizo ganar. Pero creo que cada juego logran cambiar las reglas del juego, ¿verdad? Como para... es una cosa como que es muy cambiante y eso pues está lo que ha perjudicado a Belén por la razón, por lo menos lo que yo creo, Juan, vos me corregís, es que Belén y la población es pequeña, ¿verdad? Las poblaciones atléticas que pueden llevar a Juegos Nacionales es muy pequeña, con relación, por ejemplo, a Cantón Central de Alajuela, Cantón Central de San José, Limón por sí solo es grande como cantón. Entonces esas cosas son las que, digamos, no se pueden medir, ¿verdad? O no se han podido, digamos, definir. Yo siempre he dicho que hace falta una fórmula, ¿verdad? Que se define una fórmula, digamos, como el ingreso per cápita, por ejemplo, ¿verdad? Entonces decir, ¿cuál es realmente el campeón? Porque, digamos, usted puede tener 30 medallas con un cantón como Belén con muy poca población y San José puede tener 35 medallas, pero llevó 700, 800 atletas, entonces hay que poner a pesarlos, ¿verdad? Perdona, Juan, sigamos con el tema que teníamos. Vamos a terminar la historia de esto de Limón y luego este tema muy interesante para explicarles a los amigos cibernautas también cómo es esto, la puntuación y los medallajes. Y bueno, empezaron los juegos y metemos el fútbol en la final y el voleibol en la final y el ciclismo de unos puntos, el atletismo de unos puntos, pero ya la tarea estaba hecha, natación había aportado más de 300 puntos. Creo que la medalla de oro colectiva valía como 60 puntos, o algo así, o 45 puntos, la de plata como 25, 30 puntos,
Pero en natación una medalla de oro valía como 8 puntos, o 10 o 12 puntos. Claro, ahí era donde se sumaba. Sí, era muy alta la puntuación. Ahí fue donde estaba el juego. Y ahí fue donde metimos la sorpresa. Y perdimos la final de fútbol 2-1 con Limón. Me acuerdo de ese equipo lindísimo de fútbol. Elías Guzmán, Osquita Ramírez, Fritz Chávez, un porterazo, una defensa extraordinaria, un equipazo, el famoso Ronald Zamora, Anona, nuestro querido Anona, que está... Nos ve Anona, el programa. Qué lindo Ronald, es un gran amigo del pueblo que siempre lo recuerdo con mucho cariño. Era un extraordinario. Era un equipazo de fútbol. Un equipazo, y perdimos la final 2-1. El voleibol pierde la final también, pero con el aporte de los puntos de fútbol y voleibol, más todo lo que hicimos con natación y otros deportes, damos la sorpresa. Nosotros le ganamos a Limón como por 18 puntos. Limón hace como 422 puntos y Belén como 430. Le robamos los huevos al Águila. Aquí tengo la puntuación de Limón. Mentira, no tengo la puntuación. Pero sí. Pero sí tenemos, ganamos. Por ejemplo, que Belén tuvo 28 medallas de oro, 20 de plata y 18 de bronce. Es correcto. Contra 23 Limón de oro, 13 de plata y 11 de bronce. Sí. Es decir, ya a la abuela, que es el que nos sigue, el tercero, Belén le mete más o menos el doble. Sí. De medallaje. Eso es muy interesante, esta estadística, Manuel. Porque en medallaje se dio ahí se ve la diferencia. Belén ocupó el primer lugar en medallas 100 puntos. Y aquello fue una locura. Cuando se anunció ya oficialmente Belén campeón de los Juegos, yo me acuerdo que en el estadio, en el gimnasio, el Eddie Bermúdez, sí, para no equivocarme con el Gimnasio Nacional, que estaba recién inaugurado, se llamó a los equipos para entregar los trofeos. De Limón llegó un poquito de gente, ellos tenían un carnaval preparado. Pobrecillos, ellos, era una ilusión porque ellos ya habían ganado las 2 ediciones anteriores, pero nunca se imaginaron esa sorpresa. Y el trofeo era inmenso, era un trofeo casi de 1,60 m, una cosa así, altísimo. Y doña Clemencia Conejo, que era la directora de deportes en ese entonces, llama a la gente de Belén a recibir el trofeo de campeón. Ese día lloramos, las lágrimas, yo me acuerdo que yo me abrazaba con Chicho, con Félix, todos llorábamos porque era una hazaña extraordinaria lo que habíamos logrado. Y yo recogí el trofeo. Y me vine en el tren desde Limón hasta Belén, nos vinimos en tren, que fue un recibimiento extraordinario. La municipalidad cerraron las escuelas, nos esperaron más de 3,000 belemitas con una carroza. Yo no quería soltar ese trofeo, yo lo cuidé desde Limón hasta aquí. Me pusieron betún, me echaban de todo en la cara porque era un vacilón, todo el mundo venía pintado celebrando aquello con los chiquillos y fue una locura. Para mi concepto, esto es una de las historias más lindas de nuestro cantón. Esto vale mucho y esto nunca lo podemos olvidar. Luego vinieron otros procesos. Nosotros volvimos a ganar en Pérez Celedón 82. Y Limón estaba pegado ahí en Pérez Celedón. Exactamente. Ya se pega Limón como uno de los cantones competidores. En realidad desaparece Alajuela, por ejemplo, en Pérez Celedón. En medallaje, sí, se da mucha diferencia. Y después nace San José en Liberia. Empieza y San José viene muy agresivo, casi en el tercer lugar en Liberia, pero Belén se mantiene en los primeros lugares de toda Liberia, que es como la 7ª, 8ª edición de Juegos Nacionales, ¿verdad? Todavía Cartago, por ejemplo, Cartago no es campeón en Cartago, Belén es campeón en Limón. Pero contadnos una cosa, para contar un poco de historias también así como medio prohibidoras. ¿Qué pasó? Porque yo recuerdo que en la primera edición de Palmares jugaba cualquiera y a la edad que tuviera. Pero ya creo que en Turrialba empezaron a darse, más bien en San Carlos empezaron a darse ciertas restricciones. Ya era como más estructurado y ya los federados no podían. Y había un problema en Belén con unos federados. ¿Qué pasó con esa historia de las tarjetas de los federados de Belén? Ahí pasó algo increíble. Los Juegos Nacionales llegó un momento que se reglamentó, no se permitían nadadores federados que estuvieran inscritos en una federación. Y en natación nosotros sabíamos que vimos ahí, revisamos, fuimos a la federación, la antigua Asociación Costarricense de Natación, y vamos encontrando ahí las tarjetas de los chiquillos de este famoso equipo Delfines Azules. Y ahí yo fui cómplice de una barbaridad, cogimos esas tarjetas y las desaparecimos porque ellos no podían aparecer ahí,
aunque no eran nadadores activos, ellos no estaban compitiendo a nivel de federación, estaban en todo su derecho a participar en juegos nacionales, pero por aquello prevenir, desaparecimos esas tarjetas y lamentablemente fue un acto, yo honestamente lo reconozco públicamente, no fue nada honesto, pero en ese entonces se valía todo, todo se valía y los cantones hacían hasta lo imposible por llevar sus mejores equipos y dichosamente ellos participaron muchos años, estos famosos nadadores del club, los Delfines Azules de Ojo de Agua, pero ya ellos no estaban activos dentro de la federación, no estaban activos, no eran nadadores federados en ese momento. Pero ese delito fue una precaución nada más. Era una precaución que hicimos ahí pensando en lo que venía más adelante. Don Juan, ¿qué genera o qué hace que se logre alcanzar esos niveles de mística entre los niños, entre los jóvenes, entre la misma dirigencia? Mística pues que no se ha perdido, pero se ha disminuido sinceramente. Sí, esto es muy importante. Digamos, en esos años, yo considero, por eso decía yo que había una segunda etapa juegos, en esos primeros años era todo hasta cierto punto un poco recreativo. El nivel de competencia no era, si bien tenía su grado de exigencia, no se veían esas marcas y los talentos que ve uno ahora participando en Juegos Nacionales porque hay más tecnología. Los comités cantonales invierten una gran cantidad de dinero en sus cuerpos técnicos, buscan los mejores entrenadores, hay mucha inversión en ese aspecto, hay mucha competición a nivel nacional. Antes, por ejemplo, en natación nosotros no podíamos competir en torneos de federación porque el que se metía a la federación automáticamente quedaba fuera de Juegos Nacionales, entonces para no arriesgarnos no íbamos a los torneos de federación. Entonces era muy bonito, el proceso de juegos era hasta cierto punto un poco recreativo, pero muy competitivo. Y se fue creando ese ambiente, era una fiesta, el pueblo disfrutaba muchísimo, era una fiesta que la vivíamos, todo el pueblo la vivía enormemente. Luego vinieron ya los procesos de federación, nosotros hasta el 1985, 87, 85 fue que empezamos ya a competir a nivel de federación, ya entonces el reglamento de juegos inclusive cambió, ya permitía que los muchachos participaran en otros eventos que no eran seleccionados o campeones nacionales, pero nosotros llegamos a tener a partir del 85, 86, 87 un gran proceso a nivel de federación y se disminuyó un poquito la participación en juegos, el medallaje sobre todo, y mucha gente se enojó por eso, pero nosotros no podíamos seguir toda la vida en Juegos Nacionales, habían nadadores con un talento extraordinario, como un Juanito González, una Lizy González, una Elena González. Teníamos a un montón de muchachos con un gran talento y dichosamente llegaron a formar parte de selecciones nacionales. Fueron campeones centroamericanos. Lizy González fue campeona centroamericana y del Caribe, una nadadora con un gran talento. Y ahí fue surgiendo toda esta serie de variantes. La mística del deporte aquí era una fiesta, el pueblo vivía una fiesta. Cuando nosotros llegamos de Limón y ver usted 2.000, casi 3.000 personas esperándonos ahí, chiquitos de todas las escuelas, en ese momento nosotros éramos los héroes de esos chiquillos, éramos los líderes del deporte de Belén. Y ahí surgió esa gran promoción, esa gran ilusión por integrarse al proceso de Juegos Nacionales. Yo siento que eso fue determinante, igual Pérez Celedón 82, que también los ganamos. Yo tengo que contarte una anécdota en el 82 de Pérez Celedón. Porque ese no fui yo, no fui a la, pero cuando Belén ganó... De periodista de mentirillas. De periodista falso. Yo tenía un carrito, un pick-upcito, y entonces nos organizamos, mi buen amigo César Zumbado y otros, hicimos una pancarta, y la pusimos en el centro del pick-up, y lo plantamos. Había unos islotes en la autopista, que en esa época existían, eran como unas islitas de zacate, y entonces nosotros sabíamos que era el único lugar por donde podían entrar, no existía la 27, no existía la carretera Santana, sí, la única forma de Pérez Celedón de entrar a Belén era por ahí, ese era el punto. Y entonces hicimos una pancarta inmensa, tenía como unos 3 metros de larga, ¿verdad? Como por 2 metros de ancha, y pusimos, este es nuestro ejército. Esa fue la frase que nosotros pusimos, este es nuestro ejército, y felicidades campeones, y pusimos el carro en diagonal muy lindo. Es decir, ese tipo de cosas era lo que provocaba
este tipo de competiciones, ¿verdad? Todos de alguna manera nos involucrábamos. Yo recuerdo que los hidrantes de la plaza se abrían y ahí había aguacero para todo el mundo y se mojaba todo el mundo y la plaza se volvió un barrial y todo el mundo se embarrialaba. Era una fiesta impresionante con caravanas y todo. Esa mística se perdió, es decir, desgraciadamente se perdió porque los tiempos cambian también. Tenemos que ser en eso muy justos. Pero yo quiero en los últimos minutos, Juan, que nos quedan del programa, porque esto desgraciadamente empieza con mucho tiempo y termina con poco tiempo. Sí. ¿Por qué? Es decir, la pregunta mía es, ¿por qué, digamos, en el tipo de la natación los entrenadores belemitas de la categoría tuya y la categoría Juan de la Rosa no se quedaron? Y más bien, se ha incluso hasta se ha atrevido a traer entrenadores extranjeros. ¿Qué pasó en ese periodo de transición del proceso deportivo? Porque tengo que reconocer que a mí me inspiró mucho el domingo que estuve en Belencitos, que tal vez, si nos dan unos minutos ahí de tiempo hablamos de Belencitos, ver a Juan siendo entrenador de Alajuela con un equipo de chiquitos, ¿verdad? Eso, es decir, ahí es donde me nace la duda. Claro, Belén tiene un equipo impresionante, es decir, Belén en eso tengo que reconocer, y la organización de Belencito fue exitosísima, una organización buena para mí. Yo no sé para Oscar, participó en tantos eventos, pero se ve que hay una mística de organización muy buena. Y el respaldo en la grada también, estaba llenísimo. El respaldo, digamos, el poder de convocatoria fue muy grande en Belencito 2012, Belencito Nestlé 2012. Y entonces eso, pero cuando yo veo entrenadores nuestros de corazón que hicieron hacer todos estos procesos, entrenar a Alajuela me duele muchísimo, porque no porque los otros entrenadores sean menos, es que hay como un sentimiento, y ese sentimiento yo quiero compartirlo con nuestros cibernautas, porque queda un vacío, ¿verdad? Ahí, bueno, ¿por qué Juan no está como entrenador de Belén? Es decir, ¿por qué ese corazoncito no está ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué hubo en esa interfaz o en ese proceso? Es una historia muy triste, mano. Yo honestamente me duele porque yo no quiero mencionar nombres para no ofender personas. Te cuento la historia. Nosotros, al cuerpo técnico en 1992, 91, 92, por ahí, Juan de la Rosa y yo estábamos aquí y llegó Alvarito Peña, otro colega. Éramos 3 técnicos y teníamos un excelente proceso. En ese momento teníamos casi 13 seleccionados nacionales CAMEX. Belén tenía un gran prestigio, era un equipo poderosísimo. Y un día estábamos ahí en la piscina ya entrenando en el polideportivo y llega y me dice Juan de la Rosa: Juan, dicen que este muchacho viene a hacerse cargo del equipo, un cubano, me acuerdo el nombre, Vladimir. Inclusive Juan me llegó a decir que era un excelente técnico, un entrenador de Cuba. Cuando eso se empezó a dar en nuestro país, la llegada de muchos técnicos cubanos y en diferentes deportes. La moda. Y nos quedamos así, pero el hombre llegó, estuvo viendo el equipo, no nos saludó. 15 días después este señor llegó y nos dicen: Juancito, este muchacho se va a hacer cargo del equipo de los seleccionados nacionales. Juan de la Rosa va a quedar con el otro proceso, pero él se va a hacer cargo del alto rendimiento, seleccionados y todo eso. Eso fue para Juan una puñalada, así vulgarmente lo voy a decir, no me apena, y espero que nadie se enoje por esto, una puñalada en el corazón. Después de haber luchado durante tantísimos años, que a Juan le dijeran eso, Juan se puso furioso y profesionalmente él decidió irse. Yo me había ido unos días antes de eso me lo contó Juan. Yo me había retirado al equipo porque a mí sucedió que yo tenía un determinado salario y me dicen: Juancito, le tenemos que pagar menos porque como viene este muchacho y vino Alvarito Peña, usted va a tener menos trabajo y que esto y que lo otro. Y a mí me rebajaron el salario, yo tenía que mantener una familia. Me sentí muy ofendido honestamente y decidí retirarme. Me fui, hice un equipo en la Sabana y seguí compitiendo ahí en la Sabana con mis nadadores, que inclusive un tiempo después ellos estuvieron nadando, un tiempo antes de eso yo tenía un equipito en la Sabana y competían con Belén siendo nadadores míos de la Sabana. Yo decidí retirarme de Belén, yo me fui, empecé a trabajar ahí en la Sabana, me hice mi equipo en la Sabana,
trabajé en el tenis club y ahora tengo 11 años de estar en Alajuela. Pero lo de Juan fue muy lamentable. Juan era el hombre líder en este pueblo, el hombre que todo el mundo quería. Y cuando la Rosa él decidió irse, se fue para Heredia, a trabajar en Heredia. Estando ahí en Heredia, él recibió una oferta de Guatemala, de un club del Comité Olímpico de Guatemala, y Juan tiene casi 14 años de estar en Guatemala con un proceso de alto rendimiento. Dichosamente le ha ido muy bien. Sí quiero contar una anécdota que mucha gente desconoce en el pueblo, y para los de la natación y todos los chiquillos que tanto quiero yo de la natación de este cantón, una historia, una página negra en la natación de Belén y en el deporte en general. Este muchacho Vladimir decidió ir a Puerto Rico a un campamento. Se llevó como 22 nadadores a entrenar un campamento a Puerto Rico. Muchos niños o muchachos de esa época, los papás tuvieron que hacer préstamos para que los muchachos pudieran viajar a Puerto Rico a este entrenamiento, a este campamento de entrenamiento, que técnicamente estaba bien, estaba justificado. Está bien planteado. Estaba bien planteado. El entrenador cubano tiene esa visión de buscar siempre el alto rendimiento y no vamos a menospreciar lo que él quería hacer. Se llevó ese grupo, muchachos, 21, 22 nadadores. Los papás tuvieron que hacer, repito, hasta préstamos para poder viajar con los chiquillos allá. Hicieron el campamento y a la vez hacían una competencia. De regreso, el avión hace escala en Miami. El muchacho Vladimir se despide de los chiquillos y les dice: vea, chicos, yo me bajo aquí. Yo llego la otra semana a continuar los entrenamientos. Yo tengo un caso aquí pendiente, me voy a quedar aquí en Miami. Y los mandó solos en el avión. Él se bajó en Miami y los chiquitos llegaron solos al aeropuerto Juan Santamaría. Tiempo después, una señora del pueblo me contó una anécdota que ella venía en ese vuelo y que ella le extrañó ver a los chiquillos muertos de miedo, asustados, 20 y resto muchachos solos en un vuelo, salir de Miami hasta el aeropuerto Juan Santamaría solos, abandonados por su entrenador. Honestamente, yo no sé si en ese entonces viajó algún padre de familia, que yo creo que no. Llegaron al Juan Santamaría ahí todos asustados. La señora me cuenta que ella inmediatamente les ayudó, los llevó a migración, hicieron los trámites y los chiquitos llegaron solos al aeropuerto Juan Santamaría. Para mí eso es una de las páginas más tristes de nuestro cantón. ¿Pero qué pasó con el entrenador? ¿Se quedó en Miami? Todavía estamos esperando que el amigo Vladimir regrese. Lamentablemente esa es la triste historia. Juan, y haciendo aquí un reconocimiento de hechos, eso ya nos ha pasado varias veces. Se repite la historia de entrenadores cubanos que se han traído a Belén, que han sido solamente un pretexto para pasarse a Miami. Ese es un tema que es una página negra del deporte. Tal vez no tanto. Pero bueno, estamos en esto porque precisamente haciendo un recuento de las cosas históricas del deporte, y me parece que está bien resaltarlo. Lamentablemente es una página muy triste. Se fue este muchacho, el equipo vino un Manuelito, un entrenador que lo estuvo durante un tiempo, y luego después de Manuel llegó Alexis Laurencio, que hizo un gran trabajo en el cantón. No hay duda que hizo un gran trabajo en el alto rendimiento. Alexis fue el que inició, digamos, bueno, José Alberto y Mario Montoya se iniciaron en Alajuela con nosotros y luego llegaron aquí a Belén, y él inició un proceso de alto rendimiento. Lamentablemente no con la visión que nosotros teníamos, que era de mucha promoción. Él hizo un proceso de alto rendimiento con un grupo pequeño, que fueron los que alcanzaron un buen nivel. Belén llegó a tener ese nivel de alta competición, que fue una novedad en un cantón pequeño con no tanto presupuesto, pero sin embargo llegó a tener 4, 5, 6 nadadores en un nivel muy alto. Y eso fue muy criticado. Lamentablemente nuestro pueblo no perdona esas cosas y fue muy criticado porque y muchos padres de familia me comentaban que se descuidaban en cierto aspecto a las bases, a la promoción, y tenemos que hablarlo sinceramente. Yo creo que a estas alturas de la vida ya uno no puede esconder cosas ni tener temor de hablar las cosas, porque así fueron. Y Alexis igual, él se fue para Estados Unidos y el equipo continúa ahí. Dichosamente hay 2 personas a quien yo aprecio mucho, Pablito Camacho y Jonathan Solano, 2 grandes profesionales. Yo los aprecio muchísimo y han hecho un trabajo extraordinario. Y Belén no es que surgió, sino que ellos han tenido un proceso de promoción elevadísimo.
Y el hecho que Belén haya sido 4 años consecutivos campeón nacional, sobran las palabras para comentar el gran trabajo que están haciendo ellos, pero son muchachos de pueblo, son muchachos nuestros. Pablito no es belemita, pero él es un gran profesional y él ama a ese equipo igual que Jonathan, y yo quiero aprovechar para hacer esto, porque tampoco se trata solamente de mencionar lo malo. No, vamos y también ver la labor tan extraordinaria de los padres de familia apoyando en todo al equipo de natación de Belén. Es que vos sabés una cosa, Juan, cuando hablo con vos te reconfirmo mi teoría. Yo soy del criterio de que los procesos deportivos nacen de los niños, después viene lo competitivo, después vienen los altos rendimientos. No comparto muchas veces la idea de que hay que apostarle siempre al alto rendimiento, y ese es un tema que son puntos de vista muy respetados, pero que al final los resultados son pues no bien vistos, ¿verdad? Es decir, hay cosas que no podemos descuidar a los niños de escuela para dar espacios al alto rendimiento, porque ahí numéricamente es bajo, digamos, son muy pocos los que pueden llegar al alto rendimiento, para descuidar un proceso de iniciación deportiva donde ahí vamos a no solamente a ser competitivos, sino que vamos a cultivar, a hacer cultura deportiva sana de las personas, que algunos se quedan en el camino pero aprendieron un deporte, que algunos fueron competitivos y no llegaron a alto rendimiento, bueno, algo les sirvió en la vida, pero y en el camino se quedarán botados muchos, pero para mí me parece que ese proceso tiene que ser invertido, tiene que apostársele más a la iniciación para lograr el alto rendimiento. Vamos a ir a un corte con nuestros patrocinadores. Don Fernando tiene algo que decirnos. No, ya vamos y ya regresamos. Es que ya está. Apartotel Oro, su opción en Belén. Cómodas habitaciones, amplio y seguro parqueo, en el centro de San Antonio de Belén, para sus familiares, amigos o cuando reciba personal técnico de su empresa. Página web www.apartoteloro.com. Teléfono 2239-0403. En Ofimuebles y Remodelaciones nos especializamos en fabricar muebles a la medida y el gusto del cliente. Todo en muebles para su oficina. Tenemos más de 30 años especializándonos en la ergonomía y belleza de su oficina. Oficinas en Paseo Colón y fábrica en San Antonio de Belén. Teléfonos 2293-6317 y 2255-1951. Servicio de limpieza de tanques sépticos LIE de Flores SRL. Brindamos servicio de excelente calidad en destaqueo de tuberías, transporte de lodos, limpieza de trampas de grasa, disposición final de desechos. Todos nuestros servicios son de excelente calidad y contamos con los certificados de planta de tratamiento al día. Presupuesto sin compromiso. Eduardo Solano Mora, propietario. Teléfono 8292-5526. Gracias, cibernautas, por haber estado con nosotros todo este programa. Muchísimas gracias a todos los que nos han felicitado por el programa y todos los que nos están escribiendo en Facebook, dándonos las gracias y apoyándonos en este proyecto. Y yo espero que también a Juan tenga muchos fans para que nos estén hablando. Vamos a cerrar este programa en unos minutos. Juan, queremos hablar y queremos decir las últimas cosas que vamos a hablar. Así es que vos tenés la palabra, que te la damos a la libre para que vos cerres el programa. No, totalmente agradecido de haber estado, que me hayan invitado, de veras que es un placer. Yo soy un apasionado de esto del deporte y lamentablemente el tiempo aquí es oro, pero creo que ha sido valiosa la participación, lo que hemos comentado. Para terminar, yo considero que tocamos el tema al final del alto rendimiento y todo eso. No, aquí en nuestro país no tenemos tanto el alto rendimiento, lo que tenemos es un alto nivel competitivo.
ya un equipo que pretenda alcanzar niveles de esto, tiene que estar bien financiado, tiene que estar muy seguro de cuánto dinero se dispone, porque los fogueos en este nivel son fuera de Centroamérica. Para poder alcanzar un nivel de alta competición, tenemos que sacar a nuestros atletas de Centroamérica, competir en México, en Estados Unidos, en Argentina, en Brasil, en Europa, España, y eso cuesta muchísimo dinero. Sí, tal vez rescatar, y yo siento, y decirle a todos los jóvenes que ven el programa de los padres de familia, que el deporte en estas edades es muy fácil, es fácil hacerlo, es fácil llevar a los chiquillos, cuidarlos, vigilarlos. El deporte más importante empieza después de los 25 años, ahí empieza el deporte más importante, y esta semilla que hemos hecho a través de tantos años de estar compartiendo con estos niños y jóvenes, ojalá que no se pierda, que entendamos que el deporte no es para la juventud y para los niños, el deporte es para toda la vida. Yo siempre defiendo esta es una de mis máximas teorías, y yo espero que ustedes lo entiendan así. Ahora estoy feliz de ver que hay torneos máster por todo lado, y ve uno a ese montón de ex nadadores compitiendo, estas carreras lindísimas que hacen los domingos atléticas, ver a la cantidad enorme de personas adultas. Esta es la meta del deporte. El deporte no es solo para la juventud y los niños, para mi concepto es para toda la vida, y esa es sería mi mayor ilusión, ver cada día más personas adultas haciendo deporte. Y por supuesto reiterarles mi agradecimiento. Espero que mis fans ahí en Facebook pues me hagan los comentarios de rigor. Estaremos atentos a responder y felicitarlos a ustedes, porque de veras es un excelente trabajo social que están haciendo a través de este importante programa. Bueno, para reafirmar lo que decía Juan y ya terminar con nuestro programa, le quiero decir que yo soy un caso vivo de lo que es. Yo aprendí ese deporte ya cuando era muy adulto. Yo nado 3 veces por semana, camino. Ahora don Edgar Murillo me mandó me está cambiando la disciplina del deporte, me está mandando al gimnasio un tratamiento más focalizado, y tuve que aprender a hacerlo ya a mis 45 años. Es decir, ahí tuve que empezar a aprender a nadar con técnica. Bueno, Oscar Álvarez me ha estado ayudando con el tema de hacer ejercicio caminando. Es decir, y lo que dice Juan es cierto, la salud del futuro, las pastillas del futuro están en el deporte. Sí, no hay medicamento que te rejuvenezca y te haga sentir mejor que hacer deporte, ¿verdad? Y eso lo dicen todos los doctores, ¿verdad? Así es que por eso es que tenemos que enseñar a los niños a hacer deporte, ¿verdad? Porque es para la vida. Es para la vida. Gracias, cibernautas, por haber estado en Belén Digital. Gracias a don Fernando Vargas, el propietario de Belén Digital. Gracias a Juan Alvarado, que ha estado con nosotros esta noche, ha sido tan sincero y contándonos las verdades de la historia de Belén en los Juegos Nacionales y en la natación. Gracias, cibernautas, a ustedes, que sean muy felices. Buenas noches.